Punto número 3. Llegamos ahora a la tercera frase del versículo 10. Dice, vocación firme. La versión Reina Valera 60 usa el término vocación. En cambio, en otras versiones usan el término llamado. Pero estudiando el texto bíblico, nos parece que la mejor traducción es vocación. Vocación es una palabra muy especial, muy bonita, muy personal. Cuando hablamos de vocación, hablamos de aquello que fluye desde dentro, aquello que hacemos sin que nadie nos obligue, aquello que nos nace hacerlo, aquello que nos identifica, que nos da sentido y nos gusta hacerlo. Vocación es aquello que fluye como el agua. Y eso es lo que hacemos nosotros, estimado oyente. Hacemos este trabajo con vocación, con deleite y con intensidad para usted. Ahora, al llegar aquí podemos hablar de dos vocaciones. La vocación personal con la que nacemos y la vocación espiritual que recibimos después de la conversión, que es la que nombra aquí Pedro. La vocación personal es ese talento natural que Dios puso en cada uno de nosotros desde el nacimiento y que nos sirve para trabajar y para vivir. Cada uno vive de su vocación, pero, como dijimos antes, hay otra vocación más alta, más profunda, más determinante y con repercusión eterna. La vocación espiritual, dice Pedro. Esta vocación, la espiritual, no nace con nosotros, nace en nosotros cuando uno se convierte por medio de la obediencia de Marcos capítulo 1, versículo 15. La vocación espiritual es también ese fluir interior, pero que aparece después de la conversión como un río de agua viva y que empuja al convertido hacia el servicio al Señor y a los demás. Para que haya vocación personal, tiene que haber nacimiento físico. De la misma manera, con el nacimiento espiritual, nace la vocación espiritual. Ahora, dicho esto, la pregunta es muy sencilla. ¿Se ve su vocación espiritual? Es decir, ¿ha nacido usted espiritualmente y por lo tanto se ve su vocación espiritual o usted está muerto, seco e inactivo? ¿Quiere ver usted si se ha convertido? ¿Quiere ver si ha nacido de nuevo? Muéstreme su vocación espiritual y veremos su nacimiento espiritual. Y lo hermoso de todo este tema, estimado oyente, y de esta doble vocación, la personal y la espiritual, es cuando ambas convergen para servir al Señor y a los hombres. Esa es la meta que usted debe tener con su vocación y con los talentos que Dios le dio, ambos al servicio del Señor y de los hombres. Cuando la vocación personal se pone al servicio de la vocación espiritual, el creyente encuentra su propósito en el mundo y así la vida tiene sentido y se convierte en misión y en disfrute, como en este caso nuestro. Y cuando Pedro dice vocación firme, eso es igual a decir madurez cristiana. ¿Está usted ejerciendo sus talentos y su vocación cristiana con madurez, sirviendo al Señor? ¿O usa su vocación profesional, personal y espiritual solo para sí mismo? ¿Está usted aplicando la vocación espiritual que Dios le dio después de la conversión, trabajando en su proyecto evangelístico? Eso es lo único importante en la vida, estimado oyente. Nuestra vocación personal y nuestra vocación espiritual al servicio del proyecto de Dios. Nuestra vocación pastoral, usted ya la puede ver cada semana en este canal. Trabajando vocacionalmente, no ocasionalmente, sino vocacionalmente en la obra del Señor, en la difusión del Evangelio. Trabaje con nosotros, estimado oyente. Únase a nuestro proyecto. Ahora, hablando de vocaciones, hablando de llamados, tristemente en estos días tenemos que denunciar la celebración de 3 casos de vocación equivocada, de llamado cristiano equivocado, que arrastran a miles de personas a tener una vocación cristiana equivocada. Veamos el primer caso de vocación equivocada. El 25 de marzo pasado, la iglesia anglicana eligió a una mujer como líder de esa iglesia, una especie de papisa, una serpiente, una mujer engañada que se cree que fue llamada por Dios a la vocación de obispa. Menudo nombre. Una vocación equivocada porque la mujer no puede ser líder nunca. Esa mujer está engañada y toda la gente que le sigue. Esa mujer está engañada con su falsa vocación de arzobispa, engañando a millones de personas a un cristianismo falso que acabará en la condenación eterna.
Es una vocación equivocada, no basada en los principios bíblicos. Es pecado y arrastra a otros al pecado. La nueva líder mundial de la Iglesia Anglicana, la arzobispa de Canterbury, se cree que tiene vocación de líder porque no lee el Nuevo Testamento. Esa mujer está en pecado. El segundo caso con vocación equivocada, con llamado equivocado, es el Papa. El nuevo Papa León XIV cumplió su primer año de falso papado el 8 de mayo reciente. Un hombre engañado con vocación equivocada que no existe en la Biblia. Su vocación no pasa el filtro bíblico y lleva a millones de personas a una vocación equivocada y a un destino terrible, el infierno eterno. El tercer caso de vocación equivocada es el que este pasado 13 de mayo festejó la Iglesia Católica, el aniversario de 3 personas engañadas por el diablo en la famosa aparición de la Virgen de Fátima. 3 personas con vocación errada y un llamado falso que ha engañado a millones de personas en el mundo entero. Estos 3 incautos que un día creyeron ver a la Virgen, lo que vieron es el diablo disfrazado de Virgen de Luz. Y desde entonces toda la Iglesia Católica, incluido el Papa, se inclinan ante la estatua de María para venerarla, pero eso es pecado, es idolatría. Es el resultado de una vocación errada, no basada en los principios bíblicos de vocación cristiana. La vocación de estos 3 engañados es engañar a la gente. Qué triste vocación, estimado oyente, engañar a la gente. Nuestro llamado al ministerio, nuestra vocación pastoral, está basada en los principios bíblicos. Primero, el evangelio jurídico y segundo, la sana doctrina. Esos son los pilares de nuestra vocación cristiana. Fuera de todo esto, no hay verdadera vocación cristiana. ¿Se da cuenta de la importancia de este tema, de una correcta vocación basada en los principios bíblicos? Pedro tuvo una correcta vocación, compartió un correcto evangelio que produjo una correcta vocación cristiana en otros. Filtre su vocación cristiana, estimado oyente, es muy importante, no sea cosa que usted tenga una vocación religiosa y no bíblica.